Vamos a empezar con el primer ejercicio entonces de este tema, estado de tensión, que lo que nos pide es que para el punto A de un sólido, el punto A es este que está acá, que como bien dijo Felipe, lo representamos con un cubo, pero en realidad es una abstracción. Tiene estos datos, que tenemos sigma x igual a 10 megapascales, sigma y igual a 10 megapascales, sigma z igual a 20 megapascales, x es positivo, sigma y es positivo, sigma z es negativo, y tau xi es igual a tau x por cosy y es igual a 10 megapascales. Nos dan datos del material en el cual está contenido este cubito, o el del sólido, pero por ahora esto no lo vamos a utilizar. Es bueno que los tengamos en cuenta para temas venideros, pero bueno, por ahora no lo vamos a usar demasiado. Nos pide sobre esto determinar tensiones principales, determinar direcciones principales calculando los cosenos directores y hacerlo mismo gráficamente aplicando la construcción de Moore. Les voy a preguntar, como siempre hago cuando empezamos un ejercicio. ¿Ya tienen algo hecho de esto con esta imagen y estos datos? ¿Ya saben algo? Puede ser que la dirección Z sea principal. Exactamente. Bien, Joaquín. La dirección Z es principal. ¿Por qué? Bueno, como vimos antes, ¿se acuerdan que teníamos en el punto anterior que si tenemos tau x y sigma y, nosotros girábamos alrededor del eje Z y solo afectaba las tensiones en ese plano? Pero como en este caso no tengo tau xz ni tau yz, al revés la puse, tau iz ni tau xz, entonces ya sé directamente que sigma z es una dirección principal. No tengo que girar alrededor de los otros ejes para que se me compense todo y me quede con solo tensión normal. Entonces ya sé que z es una dirección principal y por lo tanto su tensión principal asociada es sigma z, que es menos 20, porque es negativa, porque va en sentido contrario a z. Bien, ese es el gran dato que tenemos. Luego podríamos pensar un poquito más respecto de qué es lo que pasa con esto acá, pero para empezar me quedo conforme con que hayan visto rápidamente que esto es una dirección principal, que Z es una dirección principal y que sigma Z es la tensión principal asociada. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que trataba de determinar las tensiones principales. ¿Y esto cómo lo hacíamos? La ecuación de Lagrange. Bien, entonces nosotros sabíamos, primero planteamos, para hacer un poquito prolijo, es correcto lo que decías, pero para hacer un desarrollo más entero del problema, planteamos el tensor de tensiones en un cierto sistema de coordenadas, x y z, por ejemplo, que es los datos que teníamos. Ahora sí, planteamos la ecuación de Lagrange para hallar el determinante nulo de esa matriz M que habíamos visto antes y planteamos las tres invariantes. La invariante 1 era la traza del tensor de tensiones, la invariante 2 era la suma de los determinantes menores del tensor de tensiones y la invariante 3 era el determinante del tensor de tensiones. Eso es lo que dice ahí. Para entender un poco qué es eso de la suma de los determinantes menores del tensor de tensiones, que me parece un trabalenguas, usemos colorcitos y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el determinante de esto. Ese es un determinante menor. ¿Qué es esto? Bueno, eso es el determinante de este cosito. Y me queda uno. Este, y acá voy a circular cada una de las componentes que juegan, es el determinante obtenido a partir de la matriz formada por estas componentes. ¿Ok? Esos son los determinantes menores. Bueno, después me queda el determinante de toda la matriz, que bueno, esto ya saben hacerlo, no me voy a tener demasiado en esto. Y vamos a llegar con esto a que tenemos estas tensiones principales. Sigma 1 igual a 20 megapascales, sigma 2 igual a 0 y sigma 3 igual a menos 20 megapascales. ¿Qué estado de tensión tengo entonces? Un estado plano. Un estado plano o doble, perfecto. Como hay una tensión principal que es nula, el estado es plano o doble, como quieran llamarlo. ¿Qué implica eso?
sin hacer cuentas, ¿cuánto debería valer el invariante 3? Cero. Debería. 0, perfecto, porque son las condiciones que dijimos antes, ¿no? Estado plano es cuando I3 es igual a 0 e I2 es distinto de 0, o también cuando sigma, hay un sigma que es igual a 0. Estos, como bien dijimos, las tensiones principales son directamente los autovalores del tensor de tensiones. Este sigma 3, ¿cuál es? Es decir, ¿cuál es este sigma 3? Menos 20 megapascales. Era el eje Z, me parece, ¿no? Claro, exactamente, acá está. En el tensor de tensiones en X y Z, vemos que acá aparece el menos 20. Este es este. Entonces, como hicimos antes, que les quise expresar el tensor de tensiones en dos formas distintas, acá hacemos algo parecido. Decimos, bueno, tenemos el tensor de tensiones expresado en coordenadas X y Z, que es este choclito de acá, que lo podemos reexpresar en otras coordenadas, que sigue siendo lo mismo. O sea, sigue representando el estado de tensión en ese punto, ambos representan lo mismo. En 1, 2, 3 me da algo que es diagonal, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que en este caso es 20, 0, menos 20. ¿Ok? Ahora bien, así de fácil se determinan las tensiones principales. Así de fácil determinamos qué tipo de estado de tensiones tenemos. Si sabemos que hay una tensión que es nula, entonces mi estado es plano. Como dijo Felipe, y yo no lo había mencionado, que sea un estado plano de tensiones tiene un montón de implicancias, es algo que se utiliza mucho en cálculos varios de estructuras y nada, de estructuras. Entonces, es bueno entender cuando se está trabajando con un estado plano de tensiones. Bien, entonces, así de sencillo obtuvimos las tensiones principales, que son los autovalores del tensor de tensiones. Vamos ahora a determinar las direcciones principales calculando los cosenos directores. Mi problema habitual es que no tengo la segunda pantalla, entonces no sé lo que viene, pero bueno, a ver. ¿Cuál va a ser la dirección principal 3? Voy a volver para atrás. Sigma 3 es menos 20 megapascales. ¿Cuál va a ser la dirección principal 3? Z. Z, perfecto. Entonces yo no quería avanzar porque no sé qué viene acá. Ok, perfecto. Acá hacemos la cuentita de cómo sería esto, ¿no? Esto era el desarrollo que hemos hecho durante la introducción teórica. Si vamos reemplazando con sigma 1, sigma 2 y sigma 3 acá, vamos obteniendo B1, B2 y B3. En el caso particular de sigma 3, B3 va a ser directamente 001, que es Z. Esto. Ahora bien, ¿ven algo particular de estos dos? Más allá de que son perpendiculares. ¿Cuánto me hacen girar al cubito? 45 grados. 45 grados. ¿Y eso tiene algún sentido? Y eso es lo que yo les decía con que se podía ver un poquito más. Nosotros tenemos, si veo solo el plano XY, tenemos algo así, ¿no? 10, 10, 10, 10, y también tengo así, 10, 10, 10, muchos 10 por todos lados. Y lo que me dice esto es que gira 45 grados. Voy a tratar de buscarlo sobre esto. Me dice que lo gira así. Voy a tener una dirección que va a ser 20 y otra dirección que va a ser 0. Tiene un cierto sentido, ¿no? O sea, tal vez no es tan trivial, no, tal vez no es tan trivial como que lo del eje Z era un eje principal de esa cosa que estoy diciendo. Era una dirección principal o que el menos 20 era una tensión principal.
Pero veamos que, bueno, lo que estamos haciendo es de cierta manera viendo que este tau xi y este tau xi ambos me llevan a que tengo una resultante en conjunto con sigma x y sigma y, que me resulta para allá, esta también para allá, y en este sentido, y como que no me resulta nada, ¿ven? Como que se está haciendo medio así, hace que se me, no sé, yo lo veo, no sé, me faltaría algún modelito, no tengo nada. Pero como que no me funciona. Bueno, pero entiendo lo que quiero decir. Como que se está estirando hacia las esquinas, hacia esta esquina y hacia esta esquina. Entonces eso, si roto un poco, se traduce entre una tensión normal acá de 20 y acá de 20 y en este caso de 0 y de 0. ¿Lo ven eso? Tal vez no es tan trivial. Sí, se ve. Más o menos, ¿no? Aunque sea algo se ve, o sea, esto me está empujando para allá y esto también, entonces me crea una distorsión tal que este punto se me mueve un poquito para acá, esto me empuja para allá, esto me empuja para acá abajo, entonces este punto se termina moviendo para allá. ¿Y eso cuánto es? Y es 45 grados, ¿por qué? Porque esto es 10, esto es 10, esto es 10, esto es 10. No me queda otra que sea 45 grados. Lo mismo aplica para acá arriba. Entonces tenía cierto sentido que fuera, cierto no, tenía sentido que fuera 45 grados la relación entre los vectores 1 y 2 y x e y. Okay. Esto que dice Cristian está muy bueno para intentar visualizarlo. Lo que, por favor, nunca intenten hacer es proyectar esas flechas como si fuesen vectores, porque acá no se pueden proyectar cosas. Medio que se van sumando de cierta forma y tiene sentido cómo interactúan, pero no son proyecciones. Es medio, como dijo Cristian, esas palabras de medio que tiene sentido, bueno, los dejamos ahí de medio que tiene sentido y no proyectamos cosas. Hacemos las cuentas para calcular realmente cuánto dan los valores, haciendo las cuentas como estamos haciendo las cuentas. Una pregunta. Acá, cuando tenemos que calcular los autovectores y esto, acá veo que no hacemos ninguna cuenta y supongo que tenemos un programa y sale o hay que hacerlo todo a mano. Yo supongo que lo pueden hacer a mano tranquilamente, o sea, lo van a hacer a mano, entiendo. Claro, es la- Esto lo tienen, es un dato. Esto ya lo calcularon. Esto es la identidad. Entonces van obteniendo sigma 1, sigma 2, sigma 3, se reemplazan acá, es decir, quedaría tensor de tensiones en x y z menos sigma 1 por identidad, todo esto por B1, que es incógnita, igual a 0. Y van obteniendo las componentes de los vectores B1, B2 y B3. Ok, estamos de acuerdo que acá tenés 3 ecuaciones, ¿no? Sí, la pregunta era esa, si resolver todo el sistema a mano o por ahí meterlo, qué sé yo, en el Wolfram o algo de eso que te tira todo. Bueno, no sé si eso... Para lo que son trabajos prácticos, si querés meterlo en un programa no nos cambia tanto, Sí. pero para lo que son ejercicios y parcialitos, siempre estas cosas te terminan quedando estados planos. Entonces no tenés que resolver 3 ecuaciones, lo podés simplificar a 2 ecuaciones. Inclusive este caso lo podés simplificar, sabiendo que el z era principal de una, porque lo podías ver de una, lo único que te falta es encontrar los otros dos principales, que es un sistema reducido, que termina siendo una cuadrática, y sabes resolver a mano una cuadrática. Entonces siempre los ejercicios para resolver a mano y los ejercicios más que nada que te piden este tipo de cosas en un parcial, terminan siendo sistemas reducidos, como mucho de orden 2, o sea, una cuadrática, que despejás 2 valores, el tercero debería ser trivial de sacar del sistema, para no obligarte a hacer tantas cuentas. Después el resto, igual si haces las cuentas del triple para practicar, te sirve a vos. Claro, sí, perfecto. Entonces, como bien decíamos, estos vectores principales me están diciendo que estoy girando respecto de x y respecto de y a 1 y a 2 respectivamente 45 grados. Bien, y me termina quedando un estado de tensiones doble, donde tengo un sigma 3
el vector sigma 3, digamos, coincidente con el eje Z y de valor módulo negativo de 20 megapascales, y el vector sigma 1 positivo en la dirección de 1, que está girado a 45 grados respecto de X, con valor de 20 megapascales. Si hasta acá vamos bien, puedo avanzar un poquito con lo que es circunferencia de Moore y ya mucho más que dar no me queda. Así que si tienen dudas, consúltenme. No sé qué hora estamos. Ok. Sí. Estamos bien de tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Una pregunta, Cristian. ¿Por algún Sí. motivo se usó terna izquierda en este caso o no? Fue un error de tipeo nomás. No, no sé. No sé por qué yo soy tan izquierda. Puedes usar cualquiera de las dos, ¿no? No, no, no. La verdad que ni lo pensamos. O sea, la terna es el dibujo, los Claro, por eso está resultados bien. no te cambian Ni nada. se pensó, perfecto, listo. No, no. Porque los Que resultados son lo tenga bien exactamente lo mismo. definido. Sí. O sea, te va a cambiar, esto va a ser Y y esto va a ser X. Y creo que ya está. Sí. Pero es absolutamente igual. Me acabo, sí, me quedé trabado porque, claro, ¿por qué usamos esto? Bien, te dejo hablar. ¿Para Perdón. responder? Bueno, excelente. Entonces, ¿alguna otra cuestión? Bien, como verán, esto es bastante sencillo, se reduce a hacer un par de cuentitas y nada más. Es importante que entiendan lo que están haciendo, ¿no? Y que vean, que se pueda ver de antemano qué es el resultado que tienen que obtener. Nosotros podemos haber visto qué es el resultado que vamos a obtener. Como les dije antes, no se los quise anticipar porque si no, bueno, medio que arruina todo el chiste y aparte que no era tan trivial ahora. En ese momento quiero decir, pero ahora, bueno, ya entendemos un poquito más cómo funciona, entonces ya sí vuelvo para atrás. Uy, demasiado para atrás. Si ven esto, bueno, ya se empieza a imaginar cómo funciona todo, ¿no? Ya les resulta más familiar. Eso siempre hay que ver. Entonces, anticipar el resultado siempre es una buena idea. Bien. Una pregunta, Cris, que siempre me olvido, es una pavada. Sí. ¿Cómo llamábamos la tensión tangencial? XY significaba que el X era el perpendicular y el Y que iba en la dirección de Y. Sí. Tau 1, 2. Voy a poner, no voy a usar 1, 2 porque parece direcciones principales y no. Alfa, beta. Entonces, nosotros tenemos un plano. No sé, tenemos por ejemplo, espera que me estoy haciendo lío. Esta es alfa, que es la normal del plano, y esta es beta. Entonces, un tau alfa beta sería así. Contenida en el plano, de normal alfa, en dirección de beta. Sí, entonces creo que la terna que usamos en el ejercicio fue un error de tipeo, me parece. Porque el tau está escrito como... Es que me terna parece que derecha. es lo contrario, ¿eh? Me parece que el tau alfa beta quiere decir dirección alfa del plano beta. Ese es algo que siempre me equivoco un montón porque el tensor de tensiones de Cauchy es simétrico. Claro. Entonces tau xy es igual a tau x. Entonces es algo totalmente Claro, no sin importa. significancia. Claro. Son lo mismo. Y el tensor de tensiones es simétrico siempre. No en las simplificaciones que estamos trabajando. Hacer la cosa más complicada del mundo y es simétrico. Entonces es Por temas físicos. dirección y plano en lugar de plano y dirección. Me parece que es dirección y Lo plano. que pasa es que, perdón, Te lo pongo en duda, pero en Felipe, yo la... siempre lo usé como dijo Cristian, ¿eh? Alfa, beta, alfa es la normal del plano. Iba a decir eso en la teórica. me parece que no está bien eso. Sí, sigan lo que dijeron Mario, no nos Claro. escuchen a nosotros. A lo que es a mí, ahí sí no me importa en absoluto porque son siempre simétricos, son siempre iguales. Entonces yo ni siquiera los diferencio. Y escribo muchas veces XY a todos porque ya sé que son iguales.
sigan lo que dijo Mario, vean la teórica de Mario y por las dudas no nos escuchen a nosotros. Porque también es tema de nomenclatura, o sea, no es una forma universal. Hay una forma universal, pero nos complicamos un montón, que no estamos usando. Entonces, para lo que es nuestra materia, es nomenclatura de qué querés llamarlo, y si ves qué es cada cosa, hacer lo que quieras. Claro, está bien. X, Y, X, listo. Ya. Si vas a otros libros, te puede estar escrito de forma distinta porque también se definen cosas distintas, que no vamos a entrar en detalles. Bien, ¿alguna otra consulta o avanzo con la circunferencia de amor que tanto me gusta? Circunferencia. Listo. Vamos a la circunferencia entonces. Y para hacer la circunferencia tenemos que acordarnos que nosotros dibujamos la circunferencia de Mohr en un plano. Entonces, como acá tenemos tensiones en Y, en X y en Z, vamos a agarrar y vamos a dividir esto en dos. Uno que sea un puntito o un cubito que tenga solo sigma Z, y lo dividimos en S porque ya es una dirección principal, entonces lo podemos separar. Y por otro lado sumamos el que tiene todos los sigmas XY y los tau XY. Entonces lo que vamos a hacer es construir la circunferencia de Mohr de esto. Esto lo podemos llevar al plano. Llevarlo al plano es lo mismo que esto que está acá. Vean que tau XY es positivo en ambos casos. Sigma Y es positivo, sigma X es positivo. Y acá algo importante. El giro de X a Y es positivo. Eso siempre. Siempre que voy de X a Y, implica que estoy haciendo un giro positivo. Vamos a decir que una tau es positiva, y acá lo dejo escrito, cuando me hace un giro positivo, y es negativa cuando me hace un giro negativo. ¿Ok? Entonces, vean que respecto de acá, tau XY hace un giro que me termina siendo mayor a 0, pero tau, esta, la celeste, me da un giro negativo, o lo dije al revés. No, está bien. ¿Lo ven eso? Tau XY hace así, tau X hace así. Entonces, esta es negativa y esta es positiva. Es importante a la hora de querer hacer la construcción de la circunferencia de Mohr. Entonces, vamos allá. Recordamos fuera de tensión de tensiones que teníamos en coordenadas X y Z, de las cuales nos vamos a quedar en realidad solo con X, Y, si quisiéramos. Y tenemos esta que está acá. Vamos a empezar a dibujar sobre esto, que como les dije antes, en el eje vertical tengo tau y en el eje horizontal tengo sigma. Tau, tensión tangencial, sigma, tensión normal. Y vamos a empezar a representar los distintos planos. Entonces representamos las tensiones que tengo en este plano y las tensiones que tengo en este plano. Vamos allá. Entonces, el plano violeta, llamémoslo. El plano violeta, ¿qué tengo? Tengo una sigma X, que bueno, todo vale 10 acá, pero bueno, avanzo 10 megapascales en la escala que tenga, es que hay que hacer la escala. Y subo, ¿por qué subo? Porque tau XY me hace un momento positivo respecto del eje de este punto, ¿cómo se llama? De la intersección entre X e Y. Del origen de coordenadas. Entonces, positivo tau XY. Si quiero representar el plano celeste, tengo un sigma I, que también vale 10, y es positivo. Y tengo un tau XY que es negativo, porque me hace un momento negativo, es decir, de Y a X respecto del origen, que también vale 10. Habiendo definido esto, yo puedo trazar la circunferencia de modo tal de que pase por los dos puntos que marqué anteriormente. O sea, por los puntos que se corresponden a las tensiones en esos planos que dije. En el plano violeta y en el plano celeste. ¿Ok?
vean que hago que coincida de modo tal que el diámetro esté definido a partir de tau xi por 2, en este caso. Vamos a definir un par de cositas más. Dijimos que este era el estado de tensión, no, las tensiones, la suma de tensión tangencial y normal que tenía en el plano violeta. A ver si aparece de vuelta el... No, no aparece. Voy a dejar acá dibujado, así no nos olvidamos cómo era esto. Y si voy a hacerlo con los colores que corresponden, sería mucho mejor. ¿Se ve que es violeta? Perfecto. Entonces, el X es el punto, representa la tensión que yo tengo en el plano violeta, que tengo acá, que recuerden que tenía sigma X positivo y tau XY para abajo, que termina siendo positivo, y el punto Y representa las tensiones que tengo en este plano, el vector de tensión que tengo en este plano, que es sigma I positivo y tau XY negativo, porque me genera un giro negativo respecto del origen. Ahora bien, podría agarrar y trazar... Ay, me borra todo, no lo puedo creer. Bueno, traten de acordárselo, por favor. No voy a estar escribiendo todo el tiempo. ¿Ok? X era el plano de normal X, que es el violeta, y era el plano de normal Y, que era el celeste. Entonces, ya habiendo hecho la circunferencia, tengo X, tengo Y, donde la circunferencia interseca al eje sigma, tengo mi sigma 1 y mi sigma 2. ¿Eso por qué? Bueno, porque donde interseca al eje sigma es donde tengo tensión tangencial nula. ¿Ok? Es lo mismo que habíamos visto antes en el cosito que se movía y me volvió medio loco. Esta coincide con la tensión normal máxima y esta coincide con la tensión normal mínima en ese plano. Ah, mira, apareció vuelta. Qué bueno. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las trazas de los planos X e Y en la circunferencia de Mohr, para así poder determinar después cuál va a ser la traza y las normales de los planos 1 y 2. Entonces, saliendo del punto X, que era el punto, el conjunto sigma tau que tenía en este plano, trazo una recta pasante por él que tenga la misma dirección que tiene el plano X, es decir, dirección Y. ¿Ok? Es la traza del plano. ¿Se acuerdan que una traza era la intersección de un plano con otro? Bueno, es la dirección de ese plano de normal X. ¿Me están siguiendo o me están perdiendo? ¿Podrás repetir eso último? Pero ¿Esto por último? ahora se sigue. Sí. Ok, perfecto. Bien, recordemos que el punto X era el punto del combo sigma tau que tenía en el plano de normal X, que es el violeta. Yo, pasante por ese punto, voy a trazar una recta que tenga dirección coincidente con la traza del plano X, es decir, con esto que está acá, que estoy marcando acá. No con su normal, sino con su traza. Porque el plano X sale de la pantalla y la corta por esa línea violeta. Esa dirección es la que yo dibujo acá. Lo mismo hago para el punto Y. El punto Y era el que surgía del combo sigma I tau xy, negativo. Lo tengo acá. Y dibujo la traza del plano Y coincidente con la traza que tengo acá arriba. ¿Ok? Como el plano Y sale de la pantalla, pero ahora con la mano así, cuando entra es horizontal. Bueno, lo dibujo horizontal. ¿Estamos bien? Te pregunto a vos, Victoria, si lo entendiste. Sí, sí, estaba terminando de pensarlo, pero creo que sí. ¿Hay algo que no te cierra? Más que nada cómo imaginármelo, pero creo que, o sea, con seguir el ejercicio lo voy a terminar de entender. A ver, la idea es esa. La idea es, vos tenés, voy a usar mi tableta para eso. La desconecto un rato. Este es el plano de X, yo lo pongo así. ¿Ok? Ves que es una línea
corta la Sí. pantalla, como me está cortando a mí la cara en dos, en una línea vertical. Esa Ah, es la traza del plano X. Esa es la traza del plano X, punto, no sé qué más se va a hacer. Si yo hago lo mismo, pero ahora pongo la tableta así, porque mi plano Y va así, está acá, me corto la cara a mitad, pero al revés, ahora no es simétrico, y trazo una línea horizontal porque esa es la traza del plano Y. perfecto, sí, ya lo vi. Gracias. Ok, no. Bien, entonces, donde se cruzan ambas trazas, tengo este punto que coincide con el punto I, que es el polo de trazas. Ok, ahí tenemos un polo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las normales. Veamos. Desde el punto X, que es el punto de vuelta, donde tengo el combo sigma tau xy, de acuerdo a esto de acá, yo trazo una recta que coincida en dirección con la normal al plano X. Es decir, el plano X lo llamamos así porque tiene el normal X, entonces coincide con X. Hago lo mismo con el punto Y, es decir, hago pasar por el punto Y una recta que tenga la misma dirección que la normal al plano Y, o sea, Y. Donde se intersecan ambas, que ahora es el punto X, tengo el polo de normales. Ahora bien, me falta agarrar y ver qué hago con todo esto. Bueno, yo puedo agarrar y decir, del polo de trazas saco dos rectas. Una que me cruce con el sigma 1 tau 0, o sea, este punto de acá, y otra que me cruce con el sigma 2 tau 0. Esas van a ser mis trazas principales, mis trazas de los planos principales 1 y 2 respectivamente. En este plano voy a tener un sigma 2 y en este plano voy a tener un sigma 1. Lo hago de vuelta. Voy a tener un plano que va a estar así, que va a ser el del sigma 1, que va a tener sigma 1, y va a tener un plano que está así, que va a tener sigma 2. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el ángulo que voy a tener entre estas trazas de planos, ya sea la traza del plano principal 1 y 2, con la traza del plano Y? Este ángulo quiero decir. ¿Puede ser que 45? Bien, puede ser que 45. Es 45. Ups. Por lo que habíamos calculado antes, ¿no? Coincide con lo que habíamos calculado antes, quiero decir. Que tiene sentido, tiene que coincidir. Ambos son métodos para obtener lo mismo. Uno es gráfico, otro es numérico. Están en desuso los gráficos, pero sirven para entender un poquito cómo funciona todo lo que estamos haciendo. Bien, podemos hacer exactamente lo mismo a partir de polos normales. Entonces tendríamos algo como esto. ¿Dónde? ¿Puede ser que esto esté al revés? Es. Esto está al revés, ¿no? Sí, no sé qué pasó ahí también. Ok, perfecto. Gracias. Me agarró una duda con esto. Aparte odio este tema, entonces es complicado. Bien. Entonces, uniendo el polo de normales con el punto este de tau 0, sigma 1, tengo la normal al plano principal 1. 1. Y uniendo el polo de normales con tau 0, sigma 2, obtengo la normal al plano principal 2. Que de vuelta, ¿no? Si yo quisiera saber cuál es el ángulo entre la normal del plano X y la normal del plano 1,
¿Cuánto va a ser? 45. ¿Por qué? Y bueno, es lo que habíamos determinado antes, que está acá arriba dibujado. Nosotros habíamos determinado antes que esto era 45. Entonces está bien que así sea. Lo mismo podría ser entre la normal del plano I y la normal del plano 2. Esto también es 45, que es esto. Bien, perfecto. Y si no me equivoco, ok, eso es la circunferencia de Moore es sobre un plano, sobre el plano XY. ¿Hasta acá estamos más o menos bien? ¿Todos entendieron cómo trazar las trazas del plano X, del plano Y, las normales del plano X, del plano Y, las trazas del plano 1 y del plano 2, y las normales del plano 1 y del plano 2? Cristian, yo tengo una duda, pero digamos del comienzo. Si vos no te das cuenta que el eje Z era un eje principal, ¿se podía aplicar este método? ¿Cómo haces? Vos siempre tenés que aplicar la circunferencia de Moore sobre un plano. Ok, entonces agarrás y elegís, hago sobre el plano XY y lo haces sobre eso. Después agarrás, lo haces sobre el plano XZ y lo haces sobre eso. Y después lo haces sobre el plano YZ y lo haces sobre eso. Después vamos a ver en la siguiente diapositiva que podés combinar todo, se van a ver todas las posibles combinaciones que podés llegar a tener. Ah, bueno, tengo una- perfecto. Palabra clave adicional, haces esto sobre un estado plano. O sea, justo XY es o sea, el perpendicular a este plano es principal. Necesitas que el perpendicular sea o principal o nulo, que es lo mismo, pero necesitas que el perpendicular a este plano sea principal. Por eso se llama circunferencia para estados planos. Hay una circunferencia para estados triples, Cristian va a hablar en un segundo. Importante aclarar, en este instante son cosas totalmente distintas. Son animales totalmente distintos la circunferencia de Moore de estado plano que de estado triple. Esto es para estado plano, sabiendo que el que está perpendicular a XY es un eje principal. Una pregunta. ¿Cambian algo si yo, por ejemplo, digo que el sigma 1 es 0 y el sigma 2 es la máxima en este plano? Sí. Nosotros siempre vamos a hablar de que sigma 1 va a ser el mayor, sigma 2 el del medio y sigma 3 el menor. Porque cambiaría la matriz, ¿no? Sería incorrecto, claro. O sea, es como definimos el tensor de tensiones en coordenadas principales. Y acá como sabemos que, bueno, acá nos tiene que dar 0 una sí o sí porque la dirección principal una de las principales es perpendicular, como habíamos visto lo primero, nos tiene que dar 0 sí o sí, ¿no? Si no nos queda un 0. O sea que una de estas dos tensiones tiene que ser 0 sí o sí porque sabemos que la tensión 3 va a tener un valor, por así decirlo. No necesariamente, a ver, Podría. a ver, podemos tener un estado triple de tensiones en el cual tengamos sigma 1, sigma 2, sigma 3 distinto de 0. No, claro, pero digo, como vimos que... no, sí tenés razón. No. ¿Seguro? Me arrepiento No, de pero la te pregunta. Sí. preguntás, ¿estás seguro? Ok. Bien. Hago un comentario adicional. Esto de las ordenadas tensiones principales es para poder tener un mismo lenguaje que es universal en todo el mundo. Justamente sigma 1 para todo el mundo, excepto para la gente complicada de suelos a veces, pero siempre sigma 1 es la mayor tensión de tracción que podés llegar a tener. Entonces, cuando vas a un programa de cálculo de estas cosas, le pedís sigma 1, te va a dar la mayor tensión de tracción que podés llegar a tener. Es un tema de lenguaje y por eso es importante ordenarlo de forma correcta. Y lo otro es que quedó en desuso el usar circunferencia de Moore para hacer cuentas. Nadie usa ya circunferencia de Moore para hacer cuentas y calcular cosas, pero se sigue usando mucho circunferencia de Moore para visualizar resultados. Hay muchos programas que lo muestran porque a veces es mucho más fácil ver estados tensionales con esta representación gráfica que con cuentas de tensores. Entonces se sigue usando bastante para visualizar estados de tensión, no para hacer cuentas. Por eso lo seguimos dando y por eso es importante entender los conceptos. Esto del polo de trazas y polo de normales ya sí casi no se usa. Hay ciertos casos particulares en cosas
profesionales o prácticas que se llega a utilizar, pero ya es bastante raro. Y como comentarios adicionales, el polo de trazas y el polo de normales siempre les tiene que quedar sobre la circunferencia y siempre quedan diametralmente opuestos. Siempre es un punto de la circunferencia diametralmente opuesto uno del otro. Diametralmente opuesto quiere decir de que si para otro caso de otro estado tensional me quedaba acá el polo de normales, diametralmente opuestos el polo de trazas, siempre sobre la circunferencia. Y estos mismos polos se pueden usar para calcular tanto valores de tensión como ángulos respecto a otros valores que no son los principales. Acá lo usamos para buscar los principales, pero si queríamos calcular el estado tensional de un eje cualquiera, que forma 60 grados con X, por ejemplo, nos paramos en el polo de normales, tiramos 60 grados con X y podemos calcular cuánto vale la tensión de ese plano particular. Para eso sirve esto de los polos, para poder buscar tensiones asociadas a distintos planos gráficamente. Esto es lo que digo que ya no se usa de forma práctica en la mayoría de los casos, pero sí se sigue usando la representación de Moore. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un comentario que no viene al caso, que se te escucha robótico, pero nada más. Ok. Sigue Cristian y yo desconecto y conecto. Es importante que despejen ahora, así ya creo que más o menos abarcamos todas las ideas, pero si me puede surgir alguna. La pregunta mía, Cris, había sido, ahora que me pongo a pensar bien, era porque como calculamos antes, sabíamos que una iba a tener que ser 0. Entonces acá vemos, acá se ve que te da una 0, pero bueno, se supone que no lo sabemos en realidad, ¿no? Y ahora, y dándote esta 0, ahora vos ya podés decir que, claro, que sería o plana, o sea que tendría 2 tensiones nomás, o una, pero no puedes asegurar todavía si 2 o una. Claro, exactamente. O sea, te faltaría definir, te faltaría ver qué es lo que pasa. A ver, vos ya sabés que una es no nula. Pero sabés que Yo otra sé que puede ser en el plano, puede que en el plano no me Z. acuerdo si sería XZ o... Puede ser que en el plano Z tengas una tensión, o bueno, en la otra dirección principal tengas una tensión nula o una tensión no nula. Y eso te va a definir si estás hablando de un estado doble o simple. Gracias. No, nada. Recordá que para hacer esto, para poder hacer esta representación de estado plano, ya tenías que saber que Z era principal. Sí. Sí, claro. ¿Algo más? ¿O avanzo con el hermoso dibujo de los 3 círculos? Bien. ¿Se me deja esto? Ahí está. Entonces, nosotros podemos agarrar y, como hicimos antes, que dibujamos solo el círculo naranja, podemos agarrar y también hacer una circunferencia de Moore como esta, que es la que obtengo a partir de los planos 2 y 3, es decir, de todas las direcciones que son los planos que son perpendiculares a la dirección 1. Vamos a agarrarnos de la naranja de vuelta. Todos estos puntos representaban sigmas y taus en 1 y 2, pero no me hablaba nada de 3, que en este caso era Z. ¿Ok? Entonces yo podía moverme en todo el plano que coincidía con mis ejes X y, digamos con el plano X y, podía moverme y me iba a mover alrededor de esta circunferencia. No me decía nada respecto de lo que pasaba en el eje Z, que era mi dirección principal 3. Podría hacer exactamente lo mismo con las direcciones principales 2 y 3. Entonces me movería en un plano que contenga
a la dirección principal 2 y a la dirección principal 3, o formado por ellas dos, y me podría mover alrededor de ese plano, girando la terna y girándola, y obtendría cualquiera de estos combos de sigma tau, pero en ningún momento me diría nada respecto de el otro sigma, del sigma 1. De vuelta, podría hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con 1 y 3. Entonces, me movería a lo largo del plano que se forma a partir de los vectores 1, 3, digamos, y podría ir girándolo y moviéndome y obtendría las distintas combinaciones sigma tau a partir de las que obtengo a partir de moverme, y sería toda esta curva celeste, esta circunferencia celeste, y en ningún momento hablaría nada respecto de lo que está pasando en la dirección 2. O sea, trazo una y la trazo independientemente de lo que pase, la trazo en función de 2 y la trazo independientemente de lo que pase en la tercera. ¿Ok? Hago lo mismo. Con esta lo hice para 1 y 2. Lo podría haber hecho para 2 y 3 y haberme olvidado de 1, o lo podría haber hecho para 3 y 1 y me podría haber olvidado de 2. Es medio un trabalenguas esto, pero ¿se entiende a dónde apunta? Yo lo dibujo, la dibujo la circunferencia para planos principales y voy para direcciones principales y voy moviéndome a lo largo de los planos formados por esas dos direcciones. Y eso es lo que me dan los valores que me dan estas circunferencias. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Entonces, si yo tengo L igual a 0, en este caso estoy diciendo que mi coordenada 1 es 0, no la estoy considerando. Entonces estoy haciéndolo independiente de la coordenada 1. ¿Qué pasaba? En este caso, como el único valor que conocíamos como coordenada, como dirección principal y autovalor no, tensión principal era 3, que era la dirección de Z, esa no la olvidamos, nos independizamos de esa y trabajamos con esta, porque sabíamos que en esta iba a estar comprendida sigma 1 y sigma 2, que era lo que nos faltaba obtener. Y ahora con cara de preocupado les pregunto, ¿qué me entendieron? ¿O se entendió? Y si no, con cara de menos preocupado digo, Felipe, ¿querés acotar algo? O sea, Si se entendió, nada que aportar. Dale, perdón. No, tranqui. Los L igual a 0, N y M igual a 0 indican qué dirección qué dirección no tenemos en cuenta. Claro, exactamente. Es como la decía, LMN, L está relacionado a que no estoy teniendo en cuenta la dirección 1, M igual a 0 está relacionado a que no estoy teniendo en cuenta la dirección 2, y N igual a 0 está relacionado a que no estoy teniendo en cuenta la dirección 3. Genial, gracias. No, de nada. Otra manera de decir eso es hablar de la palabra eje sostén, que no sé si usaron eso en la teórica. Cuando habíamos visto esta circunferencia de acá, esa circunferencia, estábamos viendo el XY y estábamos usando como eje sostén el Z. Giramos alrededor de Z. O sea, esto tiene eje sostén Z, o giramos alrededor de Z, esa es esa cosa que vimos en el caso anterior, y era ese estado plano, todo lo que era girar alrededor de Z. Como está girando alrededor de Z, la coordenada en Z vale 0. Y en nuestro caso particular, 3 coincidía con Z. Eso es la que vimos en detalle. Pero así como giramos alrededor de 3, podíamos haber girado alrededor de 1 o girado alrededor de 2 y nos da las otras circunferencias, que son todos estados planos con el perpendicular a ese estado siendo un principal. Perdón, pero ¿cómo dibujo una de las otras circunferencias si... O sea, como la naranja la dibujamos viendo el grafiquito así, el planito, con las tensiones y la Excelente otra pregunta. sí. Excelente pregunta. La naranja es la única que podemos hacer de entrada. Justamente para hacer esta representación que estamos haciendo ahora, tenemos que ya saber de entrada las direcciones principales.
Y en eso se diferencia lo que vimos antes, que es cómo hacer circunferencia de Moore de un estado doble, a lo que vamos a ver ahora, que es la conexión que está haciendo Cristian, a lo que son circunferencias de Moore del estado triple. Lo que vimos antes vale sin conocer las direcciones principales. Vos conocés X e Y conociendo X e Y, haces esa circunferencia naranja. En cambio, para hacer esta representación que estamos viendo ahora, tenemos que ya saber previamente las direcciones principales. Tenemos que primero calcular 1, 2 y 3, y recién ahí podemos hacer esta representación que estamos haciendo. Esto ya dejó de ser estado plano. Esto es un nuevo Moore y tal vez deberíamos haber puesto un título arriba y letras rojas con signos de exclamación. Esto ya no es Moore de estados planos. ¿Y qué hubiera pasado si Z no era principal? ¿Podíamos dibujar la naranja? Ninguna era principal, ni X ni Z. No. No podés dibujar ninguna de esas tres. Tenés que calcular direcciones principales y recién ahí empezar a calcular. Perfecto. Gracias. ¿Cristian? Sí, no sé si hay alguna otra consulta. Mucho que decir, creo que no queda. Ok. Nada, esto en definitiva es, como dice acá, si yo veo todo lo que está en violeta, es decir, violeta, ¿eso qué color es? Ahí empezamos con el tema de los colores. Pero, pero en definitiva, en función del estado de tensión que tenía ese punto, cualquiera de los puntos en violeta me definiría una combinación sigma tau que sería adecuada para definir el punto que, uy, qué mal que lo estoy diciendo. ¿Cómo lo digo distinto de esto? Estado tensional de los infinitos planos posibles. Cualquier plano que yo elija va a tener ¿esto? Me enrosqué. ¿Yo? Sí, a ver, dale. Primero y principal. Claramente lila es la palabra que estás buscando. Eso es lila. Es un violeta, claro, que violeta te lo tomo, pero si querés ser una palabra molesta, yo le diría lila. Lo que hemos visto antes eran las tres circunferencias que ya conocen. Esta es perpendicular a 3 y por lo tanto tiene nunca me acuerdo cuál llamamos LMN, cómo está ordenado, pero bueno, ese está perpendicular a 3, esta es perpendicular a 1 y esa es perpendicular a 2. Y esas son las tres circunferencias que habíamos armado antes. Pero todos sabemos que, les pongo las letras ya que estamos, y M igual 0. Todos sabemos que existen planos que no son ni perpendiculares a 1, ni perpendiculares a 2, ni perpendiculares a 3. Existen otros planos fuera de eso. Esos otros planos son los puntos que están pintados en lila. Porque nuevamente, si hablamos solo de la primera que hemos visto, de esta de acá, todos estos puntos, cada punto representaba un plano que era perpendicular a 3. Pero hay infinitos planos ahí adentro perpendiculares a 3. Todo lo que está marcando lila, por ejemplo, este punto, este punto, este punto, este punto, son todos distintos planos que no son ni perpendiculares a 1, ni a 2, ni a 3, pero que tienen una tensión asociada. Es decir, el plano A es una dirección del espacio que tiene asociado este valor de sigma y este valor de tau. Eso es tau del plano A. Y es un plano posible para nuestro estado de tensión. Acá podemos ver también que con esta representación gráfica de Moore se puede ver fácilmente que no solo sigma 1 y sigma 3 son las mayores y menores tensiones normales que podemos encontrar para nuestro punto, sino que el máximo valor de tau vale esto. ¿Y cuánto vale el máximo tau que tiene mi punto? Igual que sigma 1 o que sigma 3. En caso general es el radio de esa circunferencia. En este caso particular
como estamos justo centrados con el 2 en 0, me queda igual a ese valor, pero si no, ese tau max me queda el radio de la circunferencia, que el radio de la circunferencia vale sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, con sus signos correspondientes. Ese es el radio de la circunferencia. Entonces podemos demostrar que el máximo tau que podemos encontrar para cualquier plano de mi punto es ese tau. Nuevamente tenemos un punto del sólido, para ese mismo punto del sólido, para distintos planos nos dan distintas tensiones. La mayor tensión tangencial es ese valor que está ahí arriba. Y para esto sirve la circunferencia de Mohr, porque con una imagen tenemos una idea de cuáles son los valores del estado tensional que tiene ese punto. No para hacer cuentas, existe una manera de hacer cuentas en estado triple, así como hacíamos polos y cosas raras. Existe una manera de hacer eso para el estado triple que no vamos a ver nosotros, porque ya no se usa eso en la parte práctica, pero sí se usa un montón esta representación. Hay inclusive muchos programas que te presentan esto cuando presentan resultados, porque da un montón de información del estado tensional que tiene el punto. ¿Se entiende lo que intenté explicar? ¿Vieron la representación triple de Mohr con Mario? No, la triple no la vimos. Ok. La demostración de esto existe, no la vemos, pero se puede existir porque los puntos en lila son los existentes y porque mi punto no tiene ningún plano que tiene esto o ningún plano que tiene esto. Se puede demostrar, no lo vemos, pero es demostrable. Inclusive si agarran el FLIES está todo en detalle, porque en esos libros de antes se veía mucho más estos métodos gráficos, porque se usaban métodos gráficos cuando no había computadoras que te resuelve trivialmente autovectores y autovalores. Pero no, se puede demostrar que nuestro punto tiene solo esas posibilidades. Todo lo que está en lila es posible. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer un comentario. Primero, se te escucha robótico, pero bueno, ya no es tan importante. No, no importa, no es tan grave. Y segundo, me mareé un poco yo porque dice estado tensional. Y como que no me gustó mucho que dijera eso. Porque en realidad estamos hablando de un punto que tiene un estado de tensión. Sí, otra cosa para corregir. Ok. Tensiones, combinación de tensiones posibles para los infinitos planos. Sí, Tienes razón. Un punto tiene un estado de tensiones, que nos da el tensor de tensiones. Los planos tienen distintas tensiones asociadas, tenés razón. Cambiemos esa frase después. Después hablaremos con nuestra diseñadora gráfica, Clary, para que nos ayude a cambiar las imágenes y lo corregimos. ahí está. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Bien, ok. ¿Me sigue escuchando robótico? Un poquito. Intento solucionarlo porque tengo un comentario adicional, pero si alguien tiene una pregunta, primero escuchamos preguntas. Bien, creo que volví. No sé si se arregló o me sigue escuchando mal. Perfecto. Apretame un segundo W, así confirmo lo que dije mal antes con el tema de cuál es tau X y tau Y Z. La confusión de todo esto es por temas de nomenclatura más que nada, porque cuando lo hacemos desde el punto de vista teórico tensorial más formal, la manera de hacer las cuentas es así.
premultiplicar por la normal. Pero cuando se hace cuentas en la mayoría de las cosas más de ingeniería, se hace cuentas así. Entonces, así se ve cuando se hace la cosa formalmente en ambientes más formales. Así es la forma clásica, vamos a llamarla, que es más común en ingeniería. Obviamente, para que esas cosas valgan, en realidad, obviamente podemos notar que si hacemos método 1 o método 2, lo que resulta es que tensor de tensiones 1 es tensor de tensiones 2 traspuesto. Y ahí está la confusión de cómo ordenamos nuestro tensor de tensiones, porque nos queda uno traspuesto del otro. En el método clásico, que es el que estamos siguiendo para esta materia, tienen razón que está mal puesto la diapositiva, y cuando arreglemos esto con Clary y Demore, me cambio la matriz. Debería ser sigma x, tau, xy, tau, xz, siendo tau, xy, el plano x, la dirección y. O sea, estaba bien lo que había dicho Cristian, estaba mal lo que había dicho yo. Para nuestra nomenclatura, esto es lo que estamos usando, tau, xy, es del plano x, la dirección y. ¿Sí, no? Bien. Esto es por lo que dije arriba, la confusión que trae este tema. Pero como es simétrico, a nadie le importa y eso lleva a más confusiones de cómo se escriben las cosas. Porque eso que puedo escribir arriba, en realidad es lo mismo porque es simétrico el tensor. Dado que estas dos cosas son simétricas, lleva a más confusiones de qué es cada cosa. Y nunca se aclara y cada libro lo escribe de forma distinta. El problema de la simetría trae que, en muchos casos, que los libros hagan lío.